Ya. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio de la Biblioteca de Zona Caribe del CECAT de Puerto Colombia. El tema que nos compete hoy es el sistema lectoescritor y vamos a trabajar la parte de redacción y muy concretamente cómo redactar un ensayo. Un ensayo es un documento, es uno de los textos más diría que uno de los iniciales para iniciarse en esto del ejercicio de presentar trabajos escritos de carácter académico. ¿Por qué se solicita un ensayo? Porque se requiere en algunas ocasiones que el estudiante presente una opinión o una impresión frente al tema. Entonces, el producto escrito que se ajusta a esta necesidad es el ensayo. Entonces, ¿cómo podemos hacer un ensayo? Bueno, ¿por qué este tipo de textos se presentan dentro de nuestra universidad y de pues, las entidades de educación superior? Porque la producción de textos argumentativos nos permite hacer comprensión y producción de textos escritos en la universidad, porque nos permite ampliar nuestro horizonte intelectual. Y dentro de esta escena académica, además, nos permite hacer producción escrita frente a la opinión. Ojo, la opinión que hay frente a un tema. Quiere decir que para poder construir un ensayo necesitamos un texto base. Y frente a ese texto base nosotros vamos a hacer la producción de las impresiones que nosotros hemos adquirido frente a lo que se leyó. Por lo tanto, cada ensayo es único y particular y es una excelente forma de iniciarse en esto de la escritura académica. Entonces, iniciemos, vamos a hacer una definición de uno de los tipos de ensayo, porque existen diversos tipos de ensayo de carácter académico. Sin embargo, el tipo de ensayo que nosotros vamos a trabajar es el ensayo académico argumentativo. ¿Qué es el ensayo académico argumentativo? El ensayo argumentativo es un tipo de texto que pretende que el estudiante presente una postura frente a un tema. Se trata de un texto persuasivo que pretende de alguna forma presentar o vender la idea que se presenta en el texto. Entonces, tiene como objetivo, mediante el uso del argumento, convencer al lector frente a lo que está leyendo. O sea que aquí se puede presentar una postura a favor, se puede presentar una postura en contra, o sencillamente decir, este tema no tiene ninguna relevancia, pero se presenta argumento. Entonces, por eso se denomina ensayo de carácter argumentativo. Entonces, la idea frente a realizar esta producción escrita es que el estudiante pueda presentar mediante un escrito qué piensa acerca del autor o de los autores o del tema que leyó. Es importante que para ello el estudiante disponga de ciertos elementos. Obviamente hay que saber qué es un ensayo, ya lo hemos definido, qué partes tiene un ensayo y qué criterios hay que tener al momento de construir este documento. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver o analizar cuál es la estructura de un ensayo. Entonces, aquí tenemos que el ensayo, en su estructura más básica, se compone de una introducción, un cuerpo o nudo y de unas conclusiones. Sin embargo, dado que es una producción escrita, esta debe contar con un título, una introducción, el cuerpo del desarrollo, las conclusiones frente al tema y obviamente las referencias que no pueden faltar dentro de las normas de producción escrita, que en este caso nosotros empleamos, que son las normas APA. Al momento de pensar en el título, muchas personas creen que es lo primero que uno hace
y realmente el título es lo último que uno construye, porque el título debe ser acorde a lo que hemos presentado dentro del escrito. Debe dar respuesta a la expectativa que queremos generar en el lector. Entonces, es algo que es importante que tengan en cuenta. A veces se comienza colocándole el título y realmente cuando se termina de construir el ensayo, hacer lectura de él, evaluarlo, es que ya se puede proponer un título. Un título que sea completo, un título que abarque por lo menos la idea general de lo que se está presentando en el escrito. Antes de empezar a escribir. Esto de iniciar la construcción de un texto académico no es un juego, pero tampoco es algo tan complicado. Sí requiere de ciertas cosas, de ciertos elementos. Sin embargo, antes de escribir es importante tener un borrador del escrito. Entonces, a partir de ese borrador, ya comenzamos el proceso. Ya vamos como que buscando palabras, buscando términos, un vocabulario técnico en algunas ocasiones. Y teniendo estos borradores, y no digo uno, sino varios borradores, escogemos el que más se ajuste y de allí comenzamos a pulirlo. Obviamente, antes de escribir debemos disponer de toda la información necesaria con respecto al tema. Aquí hay una particularidad, es que se nos dan las lecturas sugeridas para iniciar este proceso. Entonces, hacer lectura concienzuda de estas lecturas sugeridas para, a partir de ellas, hacer la construcción del producto solicitado, que es el ensayo. Bueno, dado que se emplean tecnicismos o un lenguaje muy técnico, es importante disponer de un diccionario, sea un diccionario especializado, un tesauro, o bueno, en fin, para, además de ampliar nuestro léxico, tener conocimiento de por qué vamos a emplear esa palabra. Entonces, a veces se emplean palabras desconociendo el significado y esto realmente es algo que no se recomienda dentro de la construcción del texto. De pronto se puede reemplazar esta palabra por un término que sea más asequible al público lector. Sin embargo, pues ya eso depende de la persona a la cual vamos a presentarle este producto escrito. Bueno, ahora sí entramos en materia. ¿Cuáles son los pasos para elaborar un ensayo de este tipo argumentativo? El primero, hay que hacer una lista de ideas. Y teniendo la lista de ideas, hay que otorgarle un orden lógico, de ser posible hasta por categorías. El segundo paso es hacer un esbozo fuera de línea y esto nos permitirá presentar las ideas e inclusive depurar o hacer un proceso de filtrado de las mismas. A veces en términos de redacción se dice lo mismo empleando pues unas oraciones diferentes, entonces resulta redundante eso. Sin embargo, haciendo este proceso del esbozo y de la identificación de las ideas que tenemos en mente, ya podemos comenzar a trabajar estos argumentos de manera mucho más visual. Y comenzar a escribir el borrador. No, o sea, a veces uno escribe 3, 4, 5 borradores antes de iniciar un ensayo y ya a partir del que creemos que se ajuste a la necesidad planteada en la guía o a lo que queramos hacer si queremos incursionar en esto de la escritura académica, viendo o teniendo como que el borrador que más se ajuste, allí podemos comenzar el ejercicio. Ahora, recordamos las partes del ensayo. La primera parte del ensayo, pues en su forma más básica, es la introducción. ¿Qué debe ir en la introducción? Algo con lo que me topo muchas veces al momento de leer estos documentos escritos es que no se sale de la misma frase. Este trabajo va a hablar de... Si voy a hablar del agua, la introducción me debe hablar del agua. Si voy a hablar de una problemática social, debo comenzar nombrando esa problemática social.
Entonces, en lo posible tratemos de ampliar esa primera oración que podría decir que mata lo que estamos tratando de escribir y empleemos otras formas de captar la atención del lector hablando del tema del que vamos a presentar. Entonces, ¿qué se debe presentar en una introducción? ¿Por qué voy a escribir? ¿Qué tema voy a escribir? ¿Y hacia quién va dirigido ese escrito? Entonces, aquí se presentan ideas, pero no pueden ser ideas etéreas, tienen que ser ideas concretas. Entonces, es importante hacer una delimitación del tema y hacer un enfoque y ordenarlo. Por eso dentro de los pasos anteriores se habla de que debemos organizar las ideas y categorizarlas. Entonces, ya teniendo todas esas ideas organizadas, podemos presentar una introducción que abra pie a lo que queremos decir, hablando de un tema principal o general. Entonces, como estamos hablando acerca de las maneras, cómo podemos enfocar el tema, se pueden emplear varias estrategias, por lo menos destacando el hecho más notable o el previsto del ensayo, que sería pues la estrategia de la sorpresa. Otra puede ser basándole la información sobre lo que ya se conoce. Entonces, es confirmar lo que ya conoce el lector o de alguna forma decir, bueno, esto es erróneo, vamos a presentar por qué es erróneo y cómo podemos corregirlo por medio de la contradicción. Y la otra es como presentar los datos de estilo cuentagotas generando un suspenso. Entonces, esas pueden ser como las dinámicas que se pueden emplear al momento de abordar el tema. La introducción no puede ser larga. Los ensayos por lo general son textos cortos. Pueden ser de más de una cuartilla. Pueden ser 1 a 2 párrafos. Entonces aquí tenemos un ejercicio de un personaje histórico que en lo particular a mí me encanta, el Cid Campeador. Entonces me presenta lo siguiente, me dicen, bueno, hay que hacer un ensayo del Cid Campeador. Entonces, en esa introducción, yo tengo que describir al Cid Campeador. Entonces, por lo que recuerdo, ¿qué puedo hablar de él? Que era un hombre fuerte, que era un guerrero, que tenía una fortaleza muy grande, que le permitió sobrellevar muchas situaciones que afectaron a su familia, a su padre, a su esposa, a sus hijas, y que era un hombre cristiano. Entonces, ¿qué me está indicando esta tesis con respecto al Cid Campeador? Estoy describiéndolo como un hombre de valores, estoy describiéndole sus fortalezas. Entonces, aquí, ¿qué estrategia estoy empleando? La sorpresa, describiendo todo aquello que resalta, que destaca a este gran personaje. Entonces, podemos emplear las 4 estrategias: confrontación, sorpresa, negación, contradicción, perdón. Entonces, es importante tenerlas presentes para así ir variando la manera como vamos presentando las introducciones dentro de los ensayos argumentativos. Ojo, este es uno de los ensayos más solicitados en los foros y hasta en los trabajos escritos. Existen otros tipos de ensayo. Dependiendo de la clase de ensayo, así va a ser el producto. Entonces, es importante tener en cuenta qué tipo de ensayo es para ajustar el producto escrito. Bueno, hay que tener algunos elementos en cuenta, por lo menos que la introducción hay que describir para quién está dirigida. Hay que pensar bien la tesis que se quiere presentar y con qué tipo de estrategia. Y lo más importante, pensar en el título mismo. Como les mencioné, el título engloba de una manera muy sintética todo el texto. Entonces, por lo general se recomienda que el título es lo último que uno presenta. Porque a veces uno presenta un título, tengo un ensayo muy bueno, pero el título realmente
no se ajusta a lo que estoy presentando. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles al momento de hacer la construcción escrita. Una pregunta, valga la redundancia, ¿hay algún tipo de inquietud, duda dentro de los participantes? Está abierto el foro dentro de Zoom y nuestra persona que nos está colaborando, Milena, nos puede ir indicando algún tipo de pregunta para irla teniendo en cuenta. Sí, María, yo les escribí por el chat. No está de más recordarles que pueden hacer sugerencias, preguntas, comentarios a través del chat o pican o le dan clic en levantar la mano y les daremos el espacio en caso que necesiten hablar. Por supuesto. Además, no recuerden, ingresen y registren su asistencia. Los miércoles, 2 veces al mes, tenemos los encuentros del sistema lectoescritor, que es un espacio precisamente para fortalecer nuestra manera de escribir y de leer. Y ahora nos toca fortalecer la manera de escribir. Entonces, bueno, no siendo más, continuamos con el título. Como les comentó Milena, están en toda la libertad de intervenir, de hacer preguntas. Bueno, ya teniendo definidos estos elementos de la introducción, vamos a pasar al cuerpo, al nudo, al desarrollo del tema, la parte principal. ¿Qué tiene como fin? La introducción me abre una expectativa y esa expectativa debe reflejarse en el nudo. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo hablar de algo diferente en la introducción y presentar una tesis diferente o un argumento diferente dentro del nudo. Realmente eso invalida el mismo documento. Entonces, esta es la parte más importante del escrito porque demuestra qué capacidad tiene pues, el escritor de organizar y de argumentar una información. Entonces, es importante el uso de unos elementos que se llaman transiciones. Y las transiciones no son más que palabras que sirven de transición o de conectores frente a alguna idea. Por lo menos existen conectores para cambiar de idea, existen conectores para introducir una idea, existen conectores para debatir, para ejemplificar. Entonces, ya cuando uno adquiere las competencias, al ver esta palabra, digo, uy, me va a presentar el por qué no cree en tal cosa, me va a presentar un ejemplo, me va a reafirmar lo que piensa. Entonces es como una manera de ir orientando al lector frente a lo que va a continuar leyendo. El ensayo ni es un texto descriptivo ni es un texto narrativo. Nos presenta una declaración, que es la tesis, y una evidencia para apoyarla, que serían los argumentos mismos. Entonces, esto es importante porque esto no es una relatoría, esto no es un texto narrativo, esto no es un texto expositivo. Estamos hablando de un documento en el cual debemos presentar, argumentar razones para sostener lo que hemos presentado como tesis. Entonces, de acuerdo al propósito que nosotros queremos trabajar, tenemos estas estrategias de argumentación. Una de las que más se utiliza es el análisis, o intentan utilizar el análisis, que es hablar de los componentes o de las partes, analizar. A veces, no, es que quiero analizar mediante el análisis de este tema y resulta que el tema lo quieren analizar en menos de 3 líneas de párrafo. Eso no es un análisis, el análisis es algo que se extiende. Cuando hablo de una síntesis, ya es algo que se reduce. Entonces hay que tener claridad al momento porque a veces plantean análisis y realmente dista de un análisis. Otra estrategia para argumentar puede ser la comparación y el contraste. Esta nos permite identificar o señalar semejanzas o diferencias entre lo que se está presentando. La otra estrategia es la definición.
que nos permite aclarar aquellos términos o conceptos que el lector puede desconocer. Por lo menos mediante los ejemplos, la explicación desde la etimología también es una muy buena manera de utilizar la estrategia de argumentación como la definición. La clasificación es desglosar por diferentes clases el análisis. Y por último tenemos causa y efecto. ¿Qué quiere decir? Tenemos un objeto del cual vamos a buscar cómo se origina y qué consecuencias tiene la presencia de este. Entonces tenemos frente a nosotros 4 estrategias para argumentar: el análisis, la comparación, la definición, la clasificación y el empleo de la causa y efecto. Todo esto María, para el desarrollo. Sí. qué pena contigo. Por acá nos está preguntando Gloria que de qué depende la selección del tipo de argumentación. Del tema y de los criterios, bueno, en este caso muy particular, de los criterios que te establezcan en la guía. Por lo menos puede surgir un ejemplo. A partir del texto X, el autor nos indica, vamos a colocar un ejemplo muy actual, de que la gente, de que el confinamiento es injustificado porque se puede emplear la inmunidad de rebaño. ¿Qué tipo de estrategia de argumentación podemos emplear ahí? Podemos emplear el análisis, que requiere averiguar qué otros autores apoyan esa idea. Y podemos emplear también causa y efecto, porque podemos explicar un fenómeno o un objeto, que en este caso es esta enfermedad, esta pandemia, y las consecuencias que sería el confinamiento. Todo depende del tema y de las características además que te sugieran en la guía. Por eso insisto que es importante que más que leer, relean las guías, porque ahí el tutor da indicaciones de qué tipo de productos se sugieren. Ahora, dado que es un texto argumentativo, queda la libertad del escritor escoger qué estrategia de argumentación puede emplear. ¿Alguna otra pregunta? No, señora, hasta el momento no. Listo. Bueno, Quedó claro, dice Gloria. Muchísimas gracias, María. a ti, Gloria, por la pregunta. Entonces, llegamos al espacio de la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Pues, en este caso particular, la conclusión debe ser la respuesta de la introducción. Invertimos la fórmula de la introducción. ¿Cómo así? Bueno, la conclusión sería pues el último párrafo. El ensayo es un texto muy breve y debe recapitular todas las ideas que se presentaron durante el desarrollo o de alguna forma en la misma introducción. La conclusión, como mencioné anteriormente, se convierte en la fórmula inversa de la introducción. Empieza con un breve resumen del ensayo y termina con una frase que llame la atención sobre un punto clave. ¿Qué debe existir en la conclusión? Una oración o una frase que sintetiza la idea general que queremos argumentar. Entonces, en esta última frase se debe reflejar bien el enfoque del mismo ensayo y debe servir para identificar cuál fue la idea central dentro del mismo texto en un contexto más amplio. María, nos ¿Sí? pregunta Gloria que si es válido terminar con una o dos preguntas de reflexión. A ver, dado, este es un ensayo argumentativo, por lo tanto, tú tienes que dar respuesta a la tesis que planteas en el nudo.
Entonces, dejar una incógnita en la conclusión no ajusta al tipo de producto. ¿Por qué? Porque nuevamente recapitulamos. El ensayo debe recoger o recapitular las ideas que se presentaron en la tesis o la introducción. Entonces, si la conclusión no me da una respuesta y que yo coloco más inquietud en el lector, entonces no está cumpliendo con el deber de argumentar. Y una argumentación no es algo que quede escueto. Tiene que dar respuesta a una tesis dependiendo de la estrategia que nosotros empleemos. Listo, María. Dice Gloria que entonces no sería tan viable y que bien y que gracias. Sí, es importante esto porque por lo general se pretende como que llamar la atención mediante el uso de otros elementos realmente tiende a diluir el objetivo mismo de estos documentos. Los ensayos son escritos muy cortos, lo recalco, por lo tanto las ideas deben ser claras, debe dar respuesta a la tesis que nosotros hemos planteado. Entonces, ese tipo de elementos, como planteó la compañera, se pueden emplear para otro tipo de escritos. Ahora, ya teniendo el título, la introducción, el nudo y el desarrollo, o el desarrollo y las conclusiones, el documento no está todavía listo. Es importante que nosotros volvamos a leerlo. ¿Por qué? Porque hay que revisar ese ensayo. Como mínimo debe revisarse 2 veces. En una primera revisión se debe observar el contenido y la organización del mismo. Si hay coherencia, de pronto podemos tener unas ideas muy concretas en el texto, pero estas ideas no están como que hay coherentes, o como diría uno, la gelatina no está cuajada. Entonces debe haber no podemos saltar de una idea a otra, debe haber coherencia. Entonces es importante hacer ese ejercicio de la lectura para identificar de una manera muy objetiva si nuestro texto tiene coherencia. En la segunda lectura o revisión, debemos prestar atención a unos detalles que se pasan por alto. ¿Como cuáles? El uso de los signos de puntuación, dónde va una coma, dónde va un punto, la concordancia entre género y número. Entonces a veces se coloca la ellas, o sea, cosas, el empleo de los artículos, el, las todas, o sea, no. Entonces es importante revisar eso porque se comete a veces errores, a veces uno digita, uno le da a corregir y, mejor dicho, resulta que se nos pasó un errorcito por ahí y es importante hacer ese ejercicio. La ortografía, el empleo de las palabras que desconocemos si realmente se ajusta dentro del texto. Entonces, en la primera revisión debemos revisar ante todo contenido, que haya coherencia. Y en la segunda, pues elementos gramaticales como puntuación, ortografía y la gramática misma. Ahora, dado que este es un tipo de texto que expresa la idea de cada quien que lo escribe, entonces este texto tiene el toque de quien lo escribe, y eso se llama estilo. Y el estilo de cada quien es único. Ya cuando uno adquiere el hábito de leer, identifica cuál es el estilo, la manera como escribe una persona. Para ir adquiriendo eso de una manera fortalecida, porque hay estilos que uno identifica porque son maneras de escribir muy básicas, muy elementales, muy parcas, para desarrollar un estilo que vaya como avanzando dentro de este contexto académico.
se requiere tiempo, se requiere que enriquezcamos nuestro vocabulario y que leamos y escribamos. ¿Por qué leer? Porque a medida que usted lee, usted amplía vocabulario. A medida que usted lee, va viendo la forma como otras personas escriben y presentan sus ideas. Entonces eso le va a permitir adquirir ciertos elementos que solo se encuentran a través de otras lecturas para poder presentar lo que piensa. Entonces, para hacer el ejercicio más allá de leer, hay que atreverse a escribir. Leer, pero no cualquier tipo de lectura. Leer lecturas que sean académicas, que sean disciplinarias. La gente lee, pero lee mucha, bueno, no sé qué término emplear, pero lee mucha vascuencia, lee lecturas vacías, de cosas que realmente no tienen ninguna importancia. En cambio, las lecturas disciplinarias y académicas nos amplían conocimiento, nos amplían léxico y nos van otorgando ese empoderamiento frente a la disciplina que estamos estudiando. Entonces, leer este tipo de elementos nos va puliendo. Ahora, dado que estamos haciendo lecturas académicas o disciplinares, el empleo de palabras que son raras puede presentarse. Entonces, ahí vamos ampliando léxico, pero para ello necesitamos de un diccionario. Si definitivamente no sabemos qué significa una palabra, gracias al diccionario podemos contextualizar el término y vamos ampliando el vocabulario. Y lo último, leer va de la mano con escribir. Tengamos unos cuadernos de apuntes, hagamos anotaciones. Esto de alguna forma nos va a permitir ir desarrollando estos elementos de redacción de una manera muy sencilla. Escribir no es fácil, pero tampoco es imposible. Requiere de ciertos elementos como disciplina, tener un conocimiento, tener dominio del tema, y esto no se adquiere de la noche a la mañana. Por lo tanto, es importante que se lea y que además se escriba. Ahora, señora. Acá nos hace un comentario, Gloria, y es cierto, dice, ese es el reto en la época actual, cuesta leer, leen lo superficial. Sí, es que por lo menos, bueno, de la época mía, he visto muchas personas que cuando les llega un periódico, lo primero que hacen es, bueno, los caballeros, no todos, lo primero que hacen es ver la página donde hizo el Junior. Bueno, yo soy de Barranquilla, y aquí se habla del Junior, entonces realmente es una lectura que, o si no, otros leen la parte de las historietas. No hacemos lectura de opinión, de económica, y en fin. Entonces, estamos leyendo cosas que son vacías, que son superfluas. Las redes no ayudan porque las redes están permitiendo un tipo de comunicación, o sea, ya estamos volviendo a la época primitiva donde utilizábamos dibujos, jeroglíficos. Entonces, sí nos han ayudado, pero también hay un proceso en este proceso de escribir. El WhatsApp es el reino de las minúsculas y donde no existen signos ortográficos. Entonces, realmente, esto vuelve más complejo el ejercicio, porque implica que seamos selectivos con lo que leemos. Pero lamentablemente los medios nos presentan lecturas que distan de eso. Bueno, saliéndonos un poco de este tema, o sea, continuando con esto de los ensayos, para el uso del ensayo, y como hacemos ejercicio de la argumentación, es indispensable hacer uso de algo que se llama la lógica. A través de la lógica, una expresión puede ser verdadera, puede ser falsa, y emplea un lenguaje que le otorga coherencia. Entonces, en este caso, mediante la lógica,
podemos convencer no solo a un lector, sino también a quien nos escucha. Es importante tener estos elementos de lógica y por eso, y doy respuesta aquí, por eso se da una materia de pensamiento lógico matemático, porque a través de las matemáticas nosotros podemos desintegrar muchas expresiones y deducir si esto es afirmativo, si es una contingencia, si es una tautología, en fin. Entonces se requieren esos elementos muy objetivos para poder cristalizar o darle forma a nuestras maneras de argumentar. O si no, eso se convertiría en unas frases. Y estamos hablando en términos lógicos. Entonces, existen dos maneras de presentar el razonamiento, desde la lógica inductiva o la lógica deductiva. ¿Esto con qué finalidad se presenta? Con el fin de organizar las ideas. La lógica inductiva va de lo particular a lo general. Presenta ejemplos muy concretos de afirmaciones generales. Todo lo contrario pasa de la lógica deductiva, que va de lo general a lo particular. Y se puede empezar el ensayo hablando de afirmaciones muy generales y documentándola o argumentándola a través de ejemplos muy concretos. Entonces, para ello es importante que tengamos manejo de estos elementos lógicos, de lo que es la lógica deductiva y la lógica inductiva, que va de lo general. ¿Qué lógica va? De lo general a lo particular, que en este caso es lo deductivo, y que va de lo particular a lo general, que es lo inductivo. Porque por medio de estos elementos nosotros podemos presentar las ideas de una manera que tenga todo el sentido y la aceptación académica. Y no estaríamos jugando con las falacias. Por otro lado, ¿cómo podemos emplear un método? Bueno, aquí mencionan de que resulta interesante trabajar desde el aspecto inductivo porque podemos lograr la participación del lector y que así se puede expresar las opiniones desde un comienzo. Obviamente, esto va en la decisión de cómo nosotros queremos presentar el texto. Sin embargo, dado que es una argumentación, es algo que nosotros queremos pensar, dependerá de la decisión que hagamos y del mismo tema que estamos abordando. Anteriormente hablé acerca de palabras dentro de este discurso escrito que nos permiten identificar qué quiero decir. Dentro del ensayo se llaman transiciones, que son palabras o frases que conectan cada idea. No podemos presentar ideas aisladas y para ello se emplean las transiciones. Entonces, las transiciones que te permiten que pueda ir de una idea a otra de una manera fácil. Entonces, estas expresiones complementan los argumentos. Entonces, es importante que nosotros nos familiaricemos con estas listas. ¿Qué les recomiendo? Busquen conectores del discurso, transiciones en los ensayos. Entonces, ahí les aparece qué abarca el grupo de palabras. Por lo menos hay palabras que sirven para introducir un tema, para concluir un tema, para debatir un tema, para contradecir un tema, para refutar un tema, para ejemplificar, para cambiar de una idea a otra. Entonces esto le va otorgando al documento una solidez y una riqueza lingüística además. Entonces es importante que tengamos a la mano. Yo en lo personal las tengo escritas en un cuaderno y en el mismo computador. Tengo una parte con estos elementos y la otra voy haciendo la redacción. Y esto que me permite, bueno, como por ejemplo, este tema es como para debatirlo. Entonces, ¿qué tipo de transiciones me voy? A transiciones de contradicción.
Entonces empleo esas palabras y ya voy a transmitir esta idea, la voy a refutar. Correcto. Ahora, si yo estoy de acuerdo con lo que se está presentando, son de afirmación. Entonces, aquí hay un listado María, que permite hacer esto. qué pena contigo interrumpirte. Por acá Gloria nos dice que una sugerencia podría ser la taxonomía de Bloom. Bueno, la taxonomía de Bloom, bueno, aquí ya estamos saltando para otro tema. La taxonomía de Bloom es para construir los objetivos del aprendizaje. Entonces, la taxonomía de Bloom se divide en 5 elementos, desde los logros más básicos hasta los logros más complejos. Describir, explicar, entender. Ya. Aquí lo que estamos empleando, ojo, la taxonomía de Bloom se emplea para la construcción de los objetivos. Estamos hablando de transiciones. Por lo menos, un ejemplo. Yo estoy manifestando que contradigo una idea que presenta el autor. Entonces, antes de presentar la idea, antepongo la palabra al contrario y ya me está indicando que voy en desacuerdo con lo que voy a explicar. Ahora, si tengo ciertas dudas con respecto a lo que está presentando la lectura de la cual estoy sacando el ensayo, a lo mejor el autor presenta esta idea o al parecer quiere explicar a modo de ejemplo. Entonces, aquí tenemos ejemplos de transiciones de causa, de certeza, de contradicción, de condición, de efecto, de hechos imprevistos, de incertidumbre, de introducción del tema. Ojo, estas se pueden emplear para la introducción. Y de medios. Entonces, este es un pequeño listado. Y lo podemos emplear al inicio de los párrafos o cuando vamos a cambiar de una idea a otra. Bueno, mis estimados, a manera muy sucinta, esto ha sido pues algunas indicaciones con respecto a la creación de un tipo de texto de ensayo de carácter argumentativo. ¿Algún tipo de preguntas, inquietudes que existan con respecto al tema? Por el momento no han escrito. Sí, escribe Gloria y dice muchas gracias, me aportó bastante. Muchas A gracias ti, a ti Gloria. por asistir. Gracias, sí. De pronto alguien más quiere hacer algún comentario, una pregunta, una sugerencia. Parece que no, María. Bueno, aquí tenemos unos ejercicios muy corticos para ver qué tanto... Son dos preguntas muy fáciles. Madi, Bueno, un saludo muy especial a la docente Zenaida de SCAT de Pasto. Me honra con su presencia, doctora Zenaida. Vamos a pasar la primera pregunta, por favor, Milena. espérate, y voy a hacer una pregunta que están haciendo y Sí, voy a claro, leer por los supuesto. comentarios, ¿vale? Entonces, nos pregunta Gloria, ¿cuáles son los errores más frecuentes que ha identificado a la hora de escribir ensayos? Ay, Dios mío. Bueno, a ver, vamos a comenzar por esto. Se supone que un estudiante de 9º grado está en la capacidad de desarrollar un ensayo. He encontrado ensayos que son literalmente corta y pega. Esto es de desarrollo. Esto es de desarrollo. Usted tiene una lectura y tiene que desarrollar lo que piensa acerca de ella. Hacer un producto crítico. Y esto se logra más allá de la comprensión lectora con el desarrollo de la lectura crítica.
cuando hay lectura crítica, el lector es capaz de emitir juicios e injerencias frente a lo que lee. Errores frecuentes en la introducción, en el mismo desarrollo del tema, porque no hay una conexión y coherencia en lo que se está presentando. Y que la conclusión a veces resulta muy parca. Esos han sido como que los principales errores que he encontrado. A veces he encontrado, bueno, nuevas expresiones. En fin, no quiero ahondar mucho porque he tenido cosas que realmente, bueno, más allá de la sorpresa me llevan a situaciones humorísticas y bueno, de todo hay en la viña del Señor, se los digo. Otra pregunta. Nos dice Enilsa que muchas gracias, muy clara la información. Nos dice María José que muchas gracias, que me aclararon muchas dudas. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahora sí yo creo que vamos a lanzar las preguntas, ¿cierto? No, dos preguntitas muy fácil, muy sencillo. A ver. La primera pregunta es, y va a salir en la pantalla. Y ustedes van a escoger qué definición correcta es para el ensayo. Y tenemos la primera respuesta. Selecciona la definición correcta para ensayo argumentativo. Primero, es aquel el que se propone y defiende una postura personal sobre un tema o problemática determinada. Segundo, es un texto que describe una temática. Tercero, es una relatoría. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Qué tiempo damos, Milena? Van 4 personas hasta ahora han votado, entonces esperamos que... Por favor, esperamos su participación. Esto hace parte del mismo taller de redacción. No es calificable, tranquilos. No, tranquilo, esto es para gozársela. Van 5 personas de 17. Por favor, espero la participación de todos. Lo que dice Gloria es cierto, se trata de evidenciar si hubo aprendizaje. Van 6 personas de 17. Esos silencios así, cuando doy una clase y veo que mis estudiantes están en silencio, digo, 7 o personas. entendieron muy bien o no entendieron nada. Sí. 8 personas de 17. Vamos a dar 20 segunditos. Vamos a darle el 100%. Van 9 personas de 17. Faltan aún 8 personas. Vamos a dar unos segunditos más y cerramos la votación. Tenemos toda la noche es joven. Vamos 10 respuestas. Bueno, 11 respuestas. Damos 15 segunditos más y ya cerramos la votación. 12 respuestas. Faltan 5 personas nomás por votar. Listo. Voy a cerrar la votación. Bueno. Cerramos. Listo. Uy, por lo visto prestamos bastante atención. Por supuesto, es la número 1. El ensayo argumentativo es aquel en donde se propone y defiende una postura personal sobre un tema o problemática determinada. Respondió la mayoría, un 83%. Sí. Muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a lanzar la otra pregunta, bueno. Listo, ya. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las partes de un ensayo?
Opción número 1, objetivos, justificación, conclusiones. 2 es introducción, nudo, conclusiones. 3, introducción, objetivos y conclusiones. Entonces, ¿ya empezaron a votar? Muy bien, muchas gracias. Vamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y se detuvo. 10. Nos faltan 7 personitas. 11. Nos faltan 6. Nos faltan 6 personas, por favor, anímense. 12. Ya quedan 5 personas nomás. Vamos a dar un minutico más, yo creo, Claro, para por que se supuesto. animen, para que se animen a contestar. Nos faltan solo 5 personas por votación. ¿Tú ya votaste, María? Wow, bueno, vamos a votar. Por supuesto. Ah, pero si yo voto, todo el mundo ve. No, no van a ver. Ah, bueno, 13 dale. Ya personas. yo voté. Listo, van 13. Quedan 10 segunditos para que voten las personas que faltan, 4 personas. Cerramos a los 2 minutos para que no demos más largas. ¿Vale? Listo, finalizamos. Perfecto, por favor. Ya. Súper. Bueno, obviamente no es la primera. Sí, es la número 2. Introducción, otra forma de decir cuerpo de desarrollo es nudo y las conclusiones. Esas son las partes básicas de un ensayo. Entonces, por lo visto, sí quedó como que claro la explicación. A todos los que participaron, muchísimas gracias. Esa es pues, la dinámica de esto, que nos atrevamos para ver qué tanta comprensión tenemos acerca de lo que hemos escuchado. Esto también hace parte del mismo proceso lector-comoral. ¿Alguna otra inquietud, pregunta? No, pues hasta el momento no han escrito. Vuelvo a compartir el enlace del formato de asistencia. Está en 2 partes. La primera parte es la de diligenciar la información de sus datos normales y la segunda parte es una pequeña encuesta. Son solo 3 preguntas y es nada más picar la calificación que quieran dar. Entonces, muchas gracias, Gloria, que nos está escribiendo por acá. Muchas gracias a ti. Entonces, por favor, recuerden que vamos a hacer el envío tanto de la presentación como de la grabación, apenas la tengamos, a sus correos, a los correos que queden registrados en el formato. Las personas que estén interesadas en pertenecer al sistema lectoescritor pueden escribir esa inquietud. Y En con mucho observaciones, hay un espacio que dice observaciones. observación. Si quieren pertenecer a esta propuesta de la biblioteca, que es una forma de apoyar no solo a estudiantes, sino también a todo aquel que esté dentro de la universidad que desee fortalecer pues, estas habilidades lectoras y escritoras por esta necesidad, porque es una necesidad, realmente la mayoría de los que ingresamos a la universidad ingresamos con unos niveles muy deficientes de lectura, de escritura, entonces se convierte en algo necesario que fortalezcamos esto porque vamos a estar leyendo y vamos a estar haciendo producción académica escrita. Entonces, la idea es hacerlo de calidad y también la idea es que si vamos a hacer una lectura que va a aportar a mi conocimiento, a mi formación profesional, además de que la lea, la comprenda. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estén pendientes de la programación de la biblioteca. Cada día tenemos un evento diferente desde las diversas zonas de la universidad. Hoy le corresponde a Zona Caribe.
A todos ustedes muchísimas gracias. No salgan, quédense en casa y bueno, muy buenas noches para todos. Madia, por acá Paula nos pregunta que si Sí. puede enviarte un escrito. Entonces, no sé si le Por compartes. supuesto, ella puede escribirme a mi correo. Déjame y lo escribo aquí un momento en el chat. Mientras voy leyendo los mensajes que han enviado, Por entonces María supuesto, José nos claro que sí. dice, vale, María José nos dice muchas gracias, Alex Zamora dice muchas gracias, Henry Muñoz, mil gracias, Elizabeth Marroquín, gracias María, excelente espacio. Azuri dice, Isabel, por pide que nos acompañarnos. envíen la información de la primera sesión. Las personas que están interesadas en la información de la primera sesión, en el formulario nos pueden hacer la observación o el comentario y se los enviaremos. Mónica, muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias a ti. Henry Muñoz, buenas noches para todos. Gloria Madia, feliz noche y muy gentil por tus enseñanzas. Y Marta nos dice gracias por compartir el conocimiento. Esperamos en nuestros correos la información. Sí, señores, apenas tengamos grabación. Estoy escribiendo el correo, los que quieran escribirme, pertenecer pues a esta iniciativa. Voy a escribir mi correo, por favor esperen. Y a todos ustedes muchísimas gracias Vale, por gracias. esta invitación. Bueno, Gloria, entonces, pues viendo que varios están interesados en la primera sesión también, entonces haremos llegar el enlace de la grabación y la presentación de la primera sesión también a este grupo. ¿Listo? Por supuesto. Tienen mi correo con lo que les pueda colaborar. Está a disposición de Tranquilos, hacerlo. a todos les haremos llegar la información de la primera sesión. No Sí, claro. olviden, como dijo Madia, no olviden que tenemos más actividades. Mañana es capacitación, es una formación en PowerPoint. El viernes tendremos una charla sobre emprendimiento en el tema del COVID también, o sea, en esta época. Y el próximo sábado, no este sábado que viene, porque este vamos a descansar, hay club de lectura. Todos los sábados hay club de lectura. Mañana es a la misma hora, sí, sí, María José. Mañana es a las 6 de la tarde. ¿Listo? Entonces, la programación, pues la encuentran en el espacio de la biblioteca, en donde dice capacitaciones, ahí van a encontrar la información de todas las actividades que se generan en la biblioteca. Bueno, Muchísimas gracias a a todos. todos ustedes muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Que tengan todos muy